Hablando con varios acá, creo que hay un paradigma siempre alrededor de la palabra generosidad, porque lastimosamente, sobre todo en el ambiente cristiano evangélico, la generosidad se ha vuelto como una herramienta de negociación y en algunos casos se ha vuelto toda una teología que termina yéndose a la teología de la prosperidad y, y se ha utilizado la generosidad como uno de muchos posibles elementos donde podemos. Yo todavía no tengo la imagen mental de cómo es hacerle manita de puerco a Dios, porque esa no es una expresión que utilicemos en Colombia, ¿no? Entonces yo a veces me imagino el puerco y la manito y, ok, bueno, pero entiendo el concepto. Entonces a veces nos han enseñado o nos han dicho o hemos visto en la tele o le hemos escuchado a alguien que si das, ¿qué debe pasar? Recibes, ¿cierto? Y creo que es una tremenda verdad, pero que si no la estudiamos correctamente puede ser una verdad a medias. Eh, y se ha utilizado muchas veces en contextos que terminan lastimando personas, que le terminan lastimando iglesias, que termina lastimando o generando unas expectativas incorrectas de ese Dios generoso que conocemos todos los días y que nos da tanto cada día. Entonces es un tema que a veces cuando uno está acá, a este lado, nervioso y con el micrófono, no quiere hablar porque es un tema muy sensible. Que al final, tristemente, uno se va al concepto de generosidad es plata. Y creo que durante el último mes hemos estado insistiendo desde acá, hemos aprendido que no. El Señor es el dueño del oro, de la plata, del dinero, de la provisión. Él no necesita nuestro dinero. Si hay algo que está claro, Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a nosotros. Entonces, lo necesitamos a Él. Entonces, es un concepto que puede ser muy sencillo, muy simple, pero que creo que durante mucho tiempo lo hemos complicado desde los puntos de predicación, porque ha sido complicado, y tal vez ese es el nerviosismo que nos invade a los que tenemos que hablar de esto, porque no queremos seguir caminando esa línea delgada, es como caminar sobre el filo de una espada, porque puedes decir algo que confunde y que tiende a manipular, y entonces, hermanos, necesitamos hacer esto, y Señor lo bendijo, entonces, o quiere que lo bendiga, entonces, voy a decirlo porque creo que es correcto, pacte con el Señor, y el Señor tiene que. Entonces, son esos escenarios donde, donde debemos aprender un principio porque es un principio muy valioso. El principio de la generosidad, en lo que esta semana estudiábamos, está muy ligado a la actitud de agradecimiento. Hoy vamos a buscar algo muy, 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 muy específico en lo que tiene que ver con qué es el agradecimiento, qué es la gratitud. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos? Pero ¿cómo? Entonces, es algo que no es un momentito. La gratitud, según lo que estamos leyendo en Tesalonicenses, no es un momento, no es el momento en que doy gracias por la comida antes de comer. Es algo donde debo mantenerme y es algo que ahí dice, es un mandato del Señor. Es lo que Él quiere de nosotros como cristianos. En el momento que le abrimos la puerta al Señor y que le abrimos la puerta a nuestro corazón, experimentamos a vivir como cristianos y a empezar a caminar sobre ese camino. Y al caminar y avanzar sobre ese camino, lo que Dios espera de nosotros, sé que la Biblia menciona algunas otras cosas, pero una de esas es mantengámonos en constante acción de gracias. No dice, si estamos bien, demos gracias. ¿O sí? Pero entonces, ¿y si no la estamos pasando tan bien?
Entonces viene siendo que un acto de obediencia. Ser agradecidos no es un momento, es una constante en nuestra vida y es un acto de obediencia hacia el Señor. Entonces, pongámoslo en el lado contrario. ¿Qué pasa si nosotros somos personas que no agradecemos y no nos mantenemos en obediencia, en agradecimiento? Estamos desobedeciendo. Y entonces creo que ahí es donde a veces se nos complica el entender que no es una opción, que no es vivir agradecidos cuando somos cristianos no es algo que podemos decidir un día sí, un día no. Hoy amanecí mal, hoy no, hoy amaneció lloviendo, hoy me agarró el tarde, hoy se me dobló el tobillo, hoy se me quemó la camisa cuando la planché. No sé, no sé, por todo lo que se nos pueda ocurrir que no está saliendo de acuerdo a nuestro plan, a veces se nos olvida dar gracias. Y es algo que tiene que ver con la obediencia al Señor que decidimos obedecer y creer. Pero es que no es algo tan fácil. Obedecer al Señor no es fácil, ¿cierto? Cayeron. Obedecer al Señor es fácil cuando viene desde esa actitud de gratitud. En este sentido, obedecer al Señor, en el mantenernos en esta sensación de gratitud, es fácil si mantenemos una posición de buena memoria. Voy a intentar desenredar eso que acabé de decir. La gratitud no es una emoción, es obediencia, no es algo que yo siento y entonces hoy ¿qué días escuchaba cuando Nacho hablaba de, ok, yo a veces tengo la súper emoción de amar a mi esposa hoy. Hay días que la amo más. Hay días que amanece uno como down, como que, ay, yo sí estoy en el lugar correcto. Sí, porque yo decidí amar. Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Es una decisión que tomamos todos los días, en cada momento, en la mañana, en la tarde, cuando estamos bien, cuando no estamos tan bien, cuando discutimos por algo, o sea, si no fuese así, yo a veces cuando hablo con algunos amigos que me dicen, no, es que estamos pensando con mi novia, vamos a ver si nos vamos a vivir juntos, a ver si esto funciona, nos damos un tiempito, probamos. Ok, yo soy de los que opino que si arrancan en esa actitud, tienen garantizado el fracaso. Porque cuando uno entra en una relación, uno no debe entrar a ver si funciona. No debe entrar a hacer que funcione. Si no funcionó, escogiste mal. No fue el Señor, escogiste mal. Pero bueno, eso no estamos preparados para la conversación hoy. Entonces, lo que yo digo es, cuando tú tienes clara la decisión que tomaste y tienes claro el principio de que hay que obedecer al Señor en todo y que una de mis expresiones de obediencia al Señor es vivir agradecido, debe tornarse fácil. ¿Y por qué debe tornarse fácil? Porque Dios no nos pide cosas que no podamos hacer. Dios nunca le ha pedido a nadie algo que Él no sepa que podemos dar. Cuando el Padre le pidió a Jesús que se entregara en la cruz, Él sabía que le iba a costar, pero sabía que lo podía hacer. Cuando le pidió al joven rico que dejara sus riquezas, Él no le pidió a un joven pobre que consiguiera riquezas para luego dejarlas. Él casi siempre te pregunta o nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la bolsa? ¿Qué tienes en tu maletín? ¿Qué tienes en tus manos? Y de eso que tienes en tus manos, ¿de dónde salió? Vamos a ver si me funciona lo que me imaginé cuando pensé en esto que voy a hacer. Pensemos, imaginémonos, tengamos una muy buena imaginación y pensemos que esta es la fuente de la provisión de Dios. Y es una fuente que obviamente no podía traer un bidón de 5 porque me iba a costar más hacer el ejemplo, pero denme ejemplos de qué hemos recibido de Dios o que a Dios podemos irlo a buscar y podemos pedirle y podemos encontrar en Él qué tipo de regalos y favores y ponle salud. Bueno, entonces esta es el recipiente de la salud. ¿Qué otro? Protección, sabiduría, están muy trascendentales. Paz, gozo,
amor, sabiduría, trabajo, perdón, obediencia, dinero. Me gusta, pero bien, 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 como lo habíamos ensayado. Entonces, toda esa provisión de Dios es una provisión infinita. Yo lo tengo que poner aquí, pero es una provisión infinita. Entonces, ¿qué nos han dicho o qué hemos nosotros experimentado en nuestra vida? Digamos que este es el recipiente que tengo en mi vida para recibir o todo o cada una de las cosas que hemos encontrado, que hemos mencionado. Entonces viene la abundancia del Señor y llena mi vida. Y entonces, como tengo sed, me la voy a tomar. Y entonces la utilizo. ¿Y el Señor qué hace? Me atoré. Fue mucho. Sobreabundó. Y no fui capaz de manejarla. Y me atoré. Y entonces, pero se acabó la del Señor. Y hay más de lo que dijeron. Perdón, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dinero, de todo. Entonces, ¿qué nos dice hoy en día eh, el mundo? Que si ya que no me ocupo acá y me está llegando más, ¿qué debo hacer? Consigo un vaso más grande, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el mundo. Entonces, cómprate otra casa, cómprate otro carro, cómprate el reloj más caro o el teléfono más caro. No estoy diciendo que eso esté mal, ojo. Entonces, con esto vivíamos tranquilos y suficientes. De vez en cuando nos atorábamos. Pero lo que nos dice el mundo es, ponga un recipiente más grande para que el Señor se lo llene. Pero yo esta semana aprendí que lo que realmente creo que el Señor busca de nosotros como cristianos es que mi gratitud se vuelva que yo sigo agradecido por lo que recibo, pero cuando el Señor me da de más, en vez de gastármelo o de pedir un recipiente más grande o utilizar un recipiente más grande, lo comparto con otros. Lo comparto con otros. Y si se desocupa mi vaso, ¿qué debo hacer? Voy a la fuente otra vez. Y esa fuente infinita vuelve y me regala. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hacemos con el mundo? Llenamos mi vaso más grande. Y ahí vamos a necesitar demasiado. Pero si con un poquito de mi recarga yo voy y comparto con alguien a mi alrededor, vamos a ser felices más. Aquí, ese es el afán egoísta que nos vende el mundo. Ten un recipiente más grande para que te quepa más, trabaja más, invierte más, cambia. A veces cambiamos vida por dinero, vida por trabajo, vida por cosas. Y dejamos de un lado el entender y el agradecer lo que ya hemos recibido. Y ojo, en ningún momento hablé de dinero. Una de 50 cosas que mencionamos. Entonces, lo que creo que el Señor quiere que entendamos es que el principio de la generosidad puede cambiar nuestra vida, pero cuando lo entendemos como parte de una transformación integral de nuestro corazón. Y que, y que es un escenario donde es un escenario de obediencia permanente, constante, equilibrada, en donde no necesito más para acumular más, sino que el Señor me da para que yo comparta con el que está al lado. ¿Qué tienes para compartir hoy? ¿Qué tienes para agradecer? ¿Qué tenemos? ¿Tienes dinero? Perfecto. Gracias a Dios. Creo que hemos aprendido a compartir dinero. Pero, ¿qué más hemos recibido del Señor? ¿Perdón? ¿Gozo? ¿Compañía en medio de la soledad? Hay algo que creo que todos los que estamos acá coincidimos. Es que hemos recibido segundas oportunidades. A veces terceras oportunidades. Y a veces más de tres. Y si de eso has recibido, ¿qué has hecho? ¿Las has guardado en tus arcas, en tus cajitas y las has guardado? ¿O has salido a compartir con otros? ¿Cuántas segundas oportunidades de pronto hemos negado a alguien? ¿Cuántas terceras? Ah, no, pero es que el Señor me dijo, pon una mejilla y si te dan una, pon la otra y solo tengo dos.
Pero entonces más adelante cuesta, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ahí ya las cuentas se multiplican, ya, ahí ya. Ahí ya nos quedamos cortos de excusas. Entonces, cuando tú entras en ese mood, en esa dinámica de entender que la gratitud es permanente, que es obediencia, no lo haces por sensación o por emoción. Es porque es algo que agrada al Señor. Y esa obediencia constante, permanente, y ese mood permanente de gratitud hace que se empiece a manifestar en acciones visibles, en cosas concretas, en escenarios donde lo intangible, que es ese amor y esa incondicionalidad del Señor, se vuelve algo tangible con otros. Tan tangible como un abrazo, tan tangible como una despensa, tan tangible como una segunda oportunidad, tan tangible como una invitación a comer, como, no sé, lo que se les ocurra. Y ese amor incondicional manifestado en la cruz, esa gracia que ya recibimos, es la que debemos compartir, no para causar algo. La generosidad, creo que siempre nos han hablado que la generosidad causa resultados. Entonces, da para que recibas. Creo que lo que estamos aprendiendo y el Señor nos ha hablado las últimas semanas es, damos porque ya recibimos. Damos por gratitud. Damos porque ya el Señor nos ha dado. ¿Qué? De todo. Ojalá hubiese una bolsita donde uno pudiera compartir la salud que Dios nos ha dado. ¿Cierto? Entonces va uno y visita el hospital. Te dejo un poquito de mi salud. Yo me voy con el 90, te dejo no, tal vez no funciona ahí en eso. Pero puedes ir a acompañar. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de ir a iglesia con patitas, uy, si hay algo que es la conclusión después de cada jornada de eso, es que somos muy privilegiados. Somos muy privilegiados. Cada vez que alguien entra a una sala de cirugías que le dicen, bueno, firme aquí, todas sus cosas, porque no sé, es más, te van a sacar un diente y dice, firme acá porque hay que tener unas extensiones de responsabilidad, porque se puede complicar, una saca, ¿en serio? Ya, déjemela ahí, yo me aguanto. Pero son esos escenarios donde damos por descontadas muchas cosas. Y creo que vivimos más en una actitud permanente de queja que una actitud permanente de gratitud. Ayer justo leí algo anoche, antes de quedarme dormido, de una publicación que hizo alguien. Si te quejas por la silla del avión, es porque tú ya has tenido la oportunidad de subirte a un avión. Si te quejas por la calidad del plato de comida que está enfrente de tu mesa, uno, tienes, y dos, puedes escoger, porque si no tienes para escoger, no te quejas. Y entonces a veces nosotros caemos en esa actitud de quejarnos y no de agradecer. Entendiendo que la gratitud es un mandato incondicional y que es una actitud permanente, hay varios versículos que van a ayudarnos a entender eso para cuando se nos olvide. No, es que no. Vamos a ver qué dice. Primera Tesalonicenses 5:18 nuevamente. Sean agradecidos. ¿Leímos bien? Sí. Ok, ahora preguntémonos. Eso se lo está diciendo Pablo al pueblo de Tesalónica. Es Nuevo Testamento. O sea, está en la gracia, está en el Evangelio de Jesús, predicado a través de Pablo. Entonces, ¿cómo estamos con esa? Vamos a hacernos hoy una autoevaluación. ¿Estamos siendo agradecidos en toda circunstancia? No me contesten, no levanten la mano. Evaluémoslo, escribámoslo, pensémoslo. ¿Somos capaces de ser agradecidos hoy en toda circunstancia? Ok. Ojo, es importante en toda circunstancia. Hay cosas que uno dice, en todo, Señor. Sí, en todo. En lo bueno, sí, en lo bueno es fácil, ¿cierto? En lo no tan bueno, en lo más complicado, en lo malo, en lo difícil.
Entonces, vayamos a ir poniendo una calificación ustedes. Yo no. Ustedes son los que se van a calificar solitos. Segundo, Colosenses 3:15. Dice, y sean, ok, siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre, no, pues, ay, no, me ayudaron mucho con esa definición. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre. Ah, no, pues sí, me quedó más claro, obvio. Ok, entonces, en toda circunstancia, a lo largo del tiempo, porque siempre es siempre. Eso no hay otra manera de entenderlo. Siempre es siempre. Pónganse una calificación ahí. Y ahora, tercero, Efesios 5:20. ¿Ven, gracias? ¿En serio? ¿Es en serio? O sea, en todas circunstancias, siempre y por todo, ¿no me dejan descansito? O sea, no puedo irme un momentico a, Señor, venga, hablemos, negociemos, ¿cómo así esta situación? No. Conversemos, venga, pero hay un versículo muy conocido de la Biblia que no está en la Biblia, que es que dice que Dios busca a sus mejores guerreros para darle sus mejores batallas. Está ahí al ladito del ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Está ahí en ese mismo libro. Entonces, o sea, y a veces nos vamos, no, es que el Señor, no estamos preparados para esa otra conversación, pero dice, demos gracias en toda circunstancia, siempre y por todo. ¿Cómo les fue en la autocalificación? A mí me fue rema, porque vivimos, normalmente caemos muy fácil en la queja, muy fácilmente, desde Adán, y nos echamos, y las quejas casi siempre las direccionamos, ¿no? Las quejas son, el Señor, Señor, la mujer que tú me diste, o sea, la culpa terminó siendo del Señor. Y siempre la queja la direccionamos. Pero lo que el Señor dice es que interioricemos nuestra gratitud. Y para poder enfocar nuestra gratitud en la dirección correcta, tenemos que entender que no se basa en lo que estoy viviendo, en lo que estoy pasando. Se basa en el Dios que está conmigo en medio de eso que estoy pasando. ¿La estás pasando bien? ¿Estás teniendo un buen momento? Ya, check, muchas cosas. Corremos el riesgo de saber que Dios propició, nos ayudó, va conmigo en esas circunstancias de bondad, plenitud, alegría. Allá a veces cometemos la equivocación de olvidarnos de aquel que nos dio. El pueblo de Israel tenía una manía bien extraña, pero menos mal que eso era en esa época ellos, ¿no? Entonces decía que el pueblo de Israel, el Señor los salvaba, los rescataba de algún pueblo de estos que siempre los azotaba. Y entonces llegaban, agradecían, montaban altares, iban, visitaban, atendían, y después, unos versículos más adelante siempre dice, estaban acá y entonces el pueblo se olvidó de lo que hizo el Señor y volvió y levantó ídolos y volvió, hizo lo malo delante del Señor. ¿Y qué pasaba? Vuelven los malos y vuelven. Y ahí sí, ay Señor, silicio, ayuno, mejor dicho. Pero eso lo hacían ellos, nosotros no. Nosotros vivimos en una actitud permanente de gratitud. ¿Cierto? Ah, que sí. Eso. Porque es que cuando estamos allá arriba es fácil olvidarnos. En cambio, cuando estamos abajo, cuando estamos pasando esas situaciones donde escucha uno que entra el recibo por debajo de la puerta. Eso cuando la renta la pagan los papás. No, ese mes estaba, y hasta barato. Eso, yo no sé. Pero cuando uno es el que empieza a pagar renta, otra vez primero. Sí. Y cuando le entregan a uno la nómina, ya hago, ¿por qué? No sé, no entendí. Ah, bueno. Entonces, sobre todo cuando te hacen firmar, ¿cómo le dicen? El recibito de la nómina, el comprobante de que, y no sé, yo tengo un conocido
que cuando firma ya no hay plata esa que recibió. O sea, como que ese amigo le dice a la que le hace firmar, pero esto no tiene garantía porque yo ya firmé y ya no está. Y en esos momentos de dificultad, cuando llega el extracto, el estado de cuenta de la tarjeta, entonces, Señor, tú que eres santo, todopoderoso, proveedor, creador del cielo y de la tierra, el proveedor, el dueño de todo. Sí, Él es. Ahí es donde la educación financiera, donde los principios, donde la gratitud, donde la siembra, donde hay algunas cosas que son pan, otras que son semilla, todas esas cosas tienen que aprender, tienen que enseñarnos a entender que aún a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras circunstancias, tenemos que ser agradecidos y no quejarnos. Señor, tú que me dejaste gastar en el Buen Fin. Vuelvo y digo, la queja la direccionamos siempre. Pero tenemos que direccionar y aprender a vivir en gratitud. Y es algo que se elige. Es una decisión como la de amar todos los días. Es una decisión que se toma temprano en la mañana. De hoy voy a ser agradecido. Porque no es que voy a estar agradecido por algo, voy a ser agradecido. Es una diferencia de una sola palabrita, pero que te marca la diferencia para toda la vida. Nosotros no estamos agradecidos de vez en cuando. Nosotros somos agradecidos para todo el mundo. Hace, ¿cuánto fue ya? 5 años, que creo que ya se nos ha ido olvidando. La pandemia llegó y un bichito chiquitico que pasaba por los huequitos del tapabocas, dicen algunos, de la máscara. Era capaz de cerrarte tus pulmones. Y ahí valoramos orar, valoramos hablar, valoramos respirar, valoramos salir al súper. Y eso que aquí en México no fue tan complicado, pero en Colombia en esa época fue una época de pánico. A ti te dejaban salir a hacer el súper dependiendo del último número de tu documento y podías salir media hora y entonces hubo eso, latinos al final. Había gente que tenía permiso para salir porque tenían mascotas. Entonces en ese momento nació un emprendimiento de renta de mascotas. Eso siempre hay algo para hacer. ¿Por qué? Porque aún anhelamos salir ¿y qué va a hacer? No, nada, pero salgo a pasear el perro que no tengo. Se inventa uno cosas raras para poder hacer cosas que damos hoy por descontado. Yo hoy me siento muy afortunado todavía porque mis papás ambos están vivos. Antes de COVID, ay, está llamando mi mamá, pero estoy ocupado. Ahorita le contesto. Cuando el médico dijo, tranquilo, lo podemos entubar ya y no se preocupe, le damos 15 minutos para que se despida. Ok. Y doctor, ¿y qué garantías hay que si usted me entuba, cómo es? O sea, dame porcentajes. A mí me gustan los números. No, no hay porcentajes. Hoy, a mí ese episodio me enseñó que no dejo pasar más de 2 días sin que hable con ellos. Porque no quiero tener un momento de tristeza donde cuando estaban no los llamé y ahora que quiero escuchar la voz de mi papá o de su consejo, ya no esté. Porque damos por descontados que ahí están. Damos descontados que nosotros vamos a estar mañana. Damos por descontado que a ese que no abrazamos hoy va a estar mañana. Entonces, es una decisión permanente, constante, diaria, y no es el evento de dar gracias. Es la actitud permanente de ser agradecidos. Ser agradecidos. No estoy agradecido porque hoy me fue bien y mañana no tanto. No, soy agradecido siempre, sin importar lo que esté pasando a mi alrededor, porque mi gratitud no depende de lo que está pasando, sino del Dios que me acompaña en medio de esa circunstancia. Vamos a ponernos un poquito científicos. Eh, estamos viendo que ser agradecidos es un mandato o es una actitud que Dios espera de nosotros como cristianos.
Pero entonces ahora vámonos a la neurociencia. En el cerebro hay una... ¿Sí ven esa, sí alcanzan a ver esa esferita verde? Bueno, esa es la amígdala. Muy bien, gracias. Dicen los que saben que es del tamaño de una almendra no tan grande. Entonces, imagínense en una almendra, puede ser que el tamaño de su uña del dedo gordo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace esa amígdala en el cerebro? Es la encargada de ponerte, ¿cómo lo ponemos en mexicano? ¿Trucha? ¿Funciona? Ok. Es el botoncito de emergencia, es el botón de pánico, es el que te dispara y te pone en modo de supervivencia, en el que le eleva el cortisol, te pone estrés, te pone todo, y es el que te pone ansioso, y es el que, la ardilla de vecinos invasores, sí, vieron esa película, o sea, ok, es ese botoncito. Ese botoncito es el que se activa cuando estás ansioso, cuando tienes estrés, cuando tienes eso de que no sabes qué tienes, pero que tienes algo. Eso es ese botoncito chiquitico. Una glandulita del tamaño de una almendra. ¿Y cuánto nos hace sufrir esa bendita? ¿Sí? ¿O es a mí solo? Ok, bueno. Entonces, está comprobado científicamente que esa almendrita que se llama amígdala te puede amargar el día, la semana, el mes o lo que sea si tú no eres capaz de controlar tu estrés. Ay, pues no, pero venga, ¿cómo controles el estrés? Ah, lo está diciendo fácil. ¿Sí? Entonces vamos a terapia, entonces llamamos a Nacho, entonces cuando no, entonces Pau, y ayúdame a orar, y es que no sé qué hacer, es que los niños, el colegio, la universidad, es que va a llegar el examen de, ¿cómo era? ¿Cómo era? El examen de admisión, ayudo todo, y así, y, y estamos así, y no podemos, y científicamente hablando, si ese es nuestro botón de pánico, la gratitud es el sistema contra incendios. Cuando activas tu gratitud en tu cerebro, fisiológicamente, no sé cómo es el término porque no me atreví a estudiar medicina, fisiológicamente, psicológicamente, no sé cómo, la gratitud activa toda una red neuronal donde es capaz de volverte al estado de paz. Entonces, tú no tienes manera de estar ansioso, corriendo para allá, corriendo para acá, Nacho, auxilio, Quique, Diego, no, y estar agradecido al mismo tiempo. Física, química, neurológica, no sé cómo definirlo, no se puede estar ansioso y agradecido al mismo tiempo. Entonces la pregunta está, no la contesta en voz alta, la escribe en su autoevaluación de hoy, es ¿cómo prefieres estar, ansioso o agradecido? ¿Es tan fácil? ¿Es así de fácil? Lo dice la ciencia y lo dice la Biblia. Pero entonces creemos y esperamos que la gratitud funcione como, no sé, aquí todos adultos, sí. Entonces, en las películas que uno ve cuando la gente que utiliza narcóticos llegan y se ponen esa inyección en la vena y como que a los 3 segundos se van y se desconectan. Pero después, pero después la ansiedad que llega es peor, ¿cierto? Porque siempre buscamos salidas rápidas a los momentos de ansiedad y siempre queremos que alguien, algo, inclusive el mismo Dios, llegue a apagar un incendio que nosotros generamos muy posiblemente con alguna decisión o tal vez con alguna inseguridad o con algunas cosas que no hemos logrado manejar y controlar ni traer a los pies del Señor. Pero realmente la gratitud no funciona como esa inyección narcótica. La gratitud funciona como ya cuando uno empieza a ir al médico todos los años y empiezan a decirte, tienes que empezar a cuidar tu corazón, empieza a caminar todos los días al menos media hora, cuida lo que comes, haz ejercicio, no pierdas masa muscular, todo eso, sobre todo ahorita a final de año que uno empieza y en enero vuelven y se llenan los gimnasios 2 semanas y ya, llegan los tamales y perdimos. Entonces, en ese escenario es donde la gratitud funciona como el ejercicio diario, no como la inyección para el dolor. ¿Sí me hago entender?
Es algo que tenemos que ejercitar día a día para que pueda ser ese escudo en nuestra alma que nos protege cuando llegan esos momentos de ansiedad, de desesperación, de dolor, de incertidumbre, de miedo, de angustia, de estrés que nos desbaratan, nos vuelven y nos pone a llorar. Muchas veces en soledad, a veces en la soledad de la multitud. Ese es el antídoto. La gratitud es un escudo que actúa de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, como un bálsamo para el alma. ¿Y dónde busca uno esos elementos para estar agradecidos? Casi siempre tenemos herramientas vigentes y si hacemos el ejercicio diario, hoy tenemos cosas por las cuales agradecer. No conozco su situación, ni ustedes conocen la mía. Pero por buena o mala que haya sido lo que llevamos en el día, lo que llevamos hoy en el día, hay mucho por agradecer. Hoy, no pienses en ayer, no pienses hoy. Hablemos de 5 cosas por agradecer. Una, me levanté de la cama, estoy respirando, tuve un desayuno, tienes ropa, tienes techo, tengo iglesia, mi familia, mi cuerpo está completo, no voy a un hospital. Ay, es una bendición cuando uno está aquí enfrente. O sea, ahora, no contestemos en voz alta. De eso que mencionamos, ¿ya habíamos dado gracias hoy? No contestamos en voz alta. ¿Por qué? Porque posiblemente salimos deprisa, salimos corriendo, se me olvidó alistar esto, tenía que planchar, ya se me va a hacer tarde para la igle, tengo que ir antes de la igle a tal parte. Y como ha estado todos los días, creemos que va a estar todos los días y no tenemos la actitud consciente de ser agradecido por esas pequeñas cosas. David, uno cuando habla de David a mí me da como nervios hablar de David porque después cuando uno llegue allá, ¿usted qué habló de mí? ¿Habló lo bueno o lo no tan bueno? Pues David toca de todito porque de lo malo salió lo bueno y de lo bueno usted a veces hizo cosas malas. Entonces eso no es culpa mía, menos mal de mí, no van a escribir ningún libro en la Biblia porque hay Dios. Entonces David, en el Salmo 103, que tal vez muchos conocemos, dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvide ninguno de sus beneficios. Si hay alguien que sabe de beneficios por parte de Dios, es David. ¿Qué dice después de eso? Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre las tierras son como hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiésemos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Lo dijo David, que tuvo que enfrentar gigantes, que tuvo que enfrentar un suegro bravo,
que tuvo que esconderse en cuevas, que tuvo que ver cómo sus huesos envejecían mientras callaba un pecado. Porque no sé si ustedes saben, no le cuenten a nadie, es para que oremos. David, una vez que en la época en la que los reyes salían a ir a la guerra, él se quedó durmiendo hasta tarde en el palacio. Se asomó a la terraza y vio a una vecina bañándose. Y eso desencadenó una serie de acciones donde nuestro tremendo salmista termina mandando, o sea, cuando ni siquiera mandando matar, dice Natán, que es el profeta que llega a confrontar a David después de todos estos episodios, no le dice, es que mandaste a matar, es que tú mataste a Urías. O sea, la sangre de Urías estaba en las manos de David. Ese, el rey tremendo de Israel, el gran salmista del Señor, el que había visto cómo lo libraba de la mano del león, de la boca del león y del oso, y que lo salvó de Goliat, y que todo esto, él había visto el amor de Dios, había caído ahí. ¿Por qué? Porque se olvidó de quién era Dios en su vida. Por eso creo que cuando él escribe esto, lo escribe con un convencimiento y por eso lo menciona. Él pone mis pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Él perdona todos mis pecados. Él perdona, porque a veces nosotros permitimos que las circunstancias de la vida dejen que nuestras heridas salen en falso. Y eso era lo que estaba haciendo David. David ocultó su pecado. David se escondió detrás de tanta majestuosidad en el reino hasta que llegó Natán y lo confrontó. Cuando Natán lo confronta, destapa o quita, por poner un ejemplo, una costra. A veces cuando uno se golpea y se raspa y se quema o algo la piel, empieza a salir una costra y a veces esa costra es la que permite que sane por debajo de la piel. Pero a veces hay infección debajo y hay que quitarla, limpiar, lavar y que vuelva a salir, ¿cierto? Y duele. Y no es fácil. Y eso fue lo que hizo Natán, porque yo creo que David dijo, yo creo que el Señor ya se le olvidó. Y el Señor ya me perdonó. Yo no he hablado con él de esto, pero el Señor es bueno, él siempre me perdona. Y hasta que él no reconoció su pecado, sacó eso que estaba ahí, sanando en falso, con la ayuda del profeta, él reconoció. Y después de esos episodios es que llega la misericordia de David hacia Mefiboset y llega el ejemplo de la generosidad que se manifiesta como un fruto de la gratitud que Dios sintió, que David sintió cuando Dios lo perdonó. Y es ahí donde siempre nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué hemos recibido del Señor para poder dar a otros? Y de pronto tenemos que hacer hoy una revisión interna si tenemos algo que no ha sanado correctamente y que se ha vuelto un elemento que no me permite serlo totalmente agradecido con el Señor, ni vivir de forma agradecida, sino por eso soy el que da las gracias de vez en cuando y no estoy en un estatus permanente de gratitud que me permite manifestarla con generosidad hacia los demás. Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, ¿qué es lo que ocurre? Zaqueo intenta verlo cuando Jesús llega y como era chaparrito, entonces se sube a un sicómoro y el Señor lo ve y le dice, ven, baja que hoy voy yo a tu casa. Y lo siguiente que dice la Biblia es que Zaqueo le dijo, si a alguno le robé plata, se la voy a devolver. Si a alguno le cobré más de lo que debía, lo voy a recompensar o a retribuir o a reivindicar. Jesús nunca le pidió dinero. ¿Pero qué era lo que tenía Zaqueo? Dinero que había acumulado en sus arcas, que no había dejado fluir, que no había entregado, que no había sido generoso. Entonces, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, la gracia tocó su mesa. Y la manifestación de esa gracia que recibió Zaqueo
fue la gratitud que se volvió en generosidad hacia aquellos a los que él había afectado o hacia aquellos que lo rodeaban. Creo que ahí es donde debemos estar y marcar la inflexión acerca de que nuestra gratitud debe tener frutos. Nacho nos enseñaba el viernes que la gratitud bíblica es un verbo. Es hacer, no es solo decir. Yo creo que esta época donde ya nos ponemos sentimentales con Navidad y solidaridad y amor, paz, y empezamos a cantar Noche de Paz, Noche de Amor y todo esto, creo que es un buen momento para que empecemos a ver cómo voy a volver mis palabras de gratitud en realmente una acción de gracias. Y como decía Diego hace un ratito, no necesitamos mirar tan lejos siempre. En mi época de juventud, cuando se hablaba de ir a las misiones, siempre todos querían, a mí esa parte nunca me gustó, pero yo la admiraba y la respetaba, pero no, es que yo quiero ser misionero en África. Uy, no. ¿Y allá no es donde están los indiecitos que comen gente? Y sí, y en la Amazonía y en todo eso. Entonces, casi siempre cuando hablamos de generosidad o de gratitud o de ser solidarios, siempre buscamos muy lejos. Mi invitación es que de pronto miremos más cerca, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestra familia cercana. A veces extendemos la mano para extraños y a veces hay alguien en nuestra familia que no, que está necesitando algo. Y vuelve y juega, la generosidad no es dinero solamente. Y no se mide en la cantidad que das, se mide en lo que entregas de ti cuando entregas eso. ¿Entregas amor? ¿Entregas compasión? ¿Entregas gracia? ¿O estamos dando a veces por lástima o por cumplir? Es ahí donde el Señor se puede agradar o no de lo que damos, porque Él mira nuestro corazón. No mira la cantidad, Él mira la intención. Aprendimos que debemos dar sin esperar nada a cambio, que teníamos que sembrar, que podemos sembrar en lugares donde ojalá y no vayamos a tener la recompensa aquí, sino que sea el Señor que nos recompense en público. Está bien, no pasa nada. Yo me dejo recompensar por el Señor. Pero entonces tenemos que buscar esos escenarios. Y no es solo en Navidad. Y no es solo cuando sentimos que tengo que sembrar para que me den. Cuando debo dar para recibir. Es una tarea diaria. Y, y hay ejercicios muy prácticos que yo creo que nos pueden ayudar en esto. Piensa esta mañana cuando te despertaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? No lo digas, solo piénsalo. ¿Volteaste a agarrar el celular que estaba en tu mesa de noche? ¿Miraste cómo amaneció Instagram sin ti? ¿Qué pasó en Facebook mientras tú dormías? ¿O corre que nos cogió el tarde para la iglesia? No sé si ustedes conocen un personaje que acá se llama Oso Traba. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos hecho 2 años seguidos un reto que él hace. Es como un empresario y está en el Shark Tank y no sé qué. Y él ha encontrado un modelito de negocio bien interesante, que es hacer como unos días de motivación para activar el año. Y entonces él tiene unas frases que dice, para ganar tu año tienes que ganar tu mes, para ganar tu mes tienes que ganar tu día, para tu semana, para ganar tu semana gana tu día y para ganar tu día gana tu mañana. Él no es cristiano, pero algo que me sorprendió y me pateó la cara fue que me dijo que lo primero que él hacía todos los días antes de levantarse de su cama era buscar 3 motivos diarios para agradecer. Y que eso le había cambiado su vida. Y es un principio que el hombre
comparte, predica o como queramos decir, y no tiene nada de cristiano. Y nosotros que tenemos tanto por agradecer, que somos tan conscientes de la gracia que hemos recibido de Jesús, a veces nos levantamos y corra, sin decir ni siquiera gracias. O se vuelve un gracias de pura cordialidad. Señor, gracias por el día, amén. Y corre. Gracias porque me desperté y carré. Él decía que buscáramos él dice que buscáramos todos los días 3 cosas por las cuales agradecer y ojalá diferentes a las del día anterior. Otra cosa que es bien importante para ejercitar nuestra gratitud es que en el día atravesamos momentos bonitos. No todo es complicado, pero en el día también atravesamos momentos difíciles. Entonces tenemos que volver al Salmo 103 y es: no olvides ninguno de sus beneficios. Porque yo estoy seguro que independientemente de la situación que podamos estar viviendo hoy, si es mala, si es complicada, si no es tan buena, el Señor ya ha pasado por ahí con nosotros. A veces uno se preocupa por lo mismo que se preocupó el mes pasado. Señor, no sé cómo voy a pagar la renta este mes. Poniendo el ejemplo de la renta. No sé cómo la voy a pagar este mes. Y entonces, Nacho, ¿qué hacemos? No sé cómo voy a pagar la renta. Y Nacho te dice, ¿y cómo la pagaste el mes pasado? No, el Señor proveyó. Ok, y entonces, ¿cómo proveyó? No, trabajé, hice esto, hice aquello. Ah, y entonces, ¿otra vez preocupado por lo mismo? Pero ¿y el Señor ya no te ha demostrado que está contigo en eso? Sí. No, pero es que me toca otra vez volverme a hacer el examen. Tengo que ir otra vez al médico porque tengo el control de... Y vuelve uno y se pega al techo. Ahorita que estuve en Colombia tuve la oportunidad de estar con mi papá. No sé si a ustedes se los comenté, creo que no. Hace 5 años, cuando recién nosotros, casi 6 años, cuando recién nosotros migramos para acá, justo estábamos nosotros llegando acá cuando me llama mi hermana y me dice, Ger, acaban de diagnosticar a mi papá con cáncer de próstata. Y yo aquí. Y que no, que está bien, que está en una etapa que se puede manejar, que no hay problema, que vamos a hacer esto, que esto es el protocolo, que va a ser más o menos 1 año y medio de tratamiento. Y entonces, y todos los meses la quimio, y vayan a esto, y vaya a la radio, y vaya aquello, vaya. Y cada año él tiene control. Y cada vez que le hacen el examen, hasta que pasen 5 años, el médico no dice realmente está en remisión, está curado de cáncer. El pasado octubre que estuve allá con ellos, fue ese 5.º examen donde a él le dijeron, se curó de cáncer. Y todos sabemos que fue el Señor. Pero cada vez que le hacían el examen y el antígeno, uy, mire, salió un poquito. Y ahora será, porque, pero ven, no estamos caminando sobre algo que el Señor ya nos entregó, ya nos regaló, pero volvemos y nos angustiamos cada mes. Cada mes volvemos y nos preocupamos, cada vez volvemos y somos desagradecidos porque olvidamos lo que el Señor hace todos los días. Y entonces dejamos que la almendrita, esa verdecita que está aquí, no mentira, no es verde, pero sí, la que está aquí, nos llene de angustia, nos llene de temor, nos llene de ansiedad. Y la gratitud, que es la que apaga ese incendio, la dejamos en un rincón. Y nos escudamos en esquivar la realidad, porque al final, la gratitud, o sea, Señor, gracias por la inundación. No cambia la inundación, pero cambia la manera en que tú enfrentas la inundación. Y creo que eso es lo que nos hace diferentes. El saber que sin importar dónde estemos ni qué estemos pasando, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y esa gratitud no tiene cómo expresarse de otra manera, sino siendo generosos y dándole a los demás lo que hemos recibido del Señor. Vuelve y juega, no es solo dinero. Quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos en a quién le estamos debiendo una segunda oportunidad. En a quién no le hemos compartido el perdón que hemos recibido. Que pensemos en ese escenario de angustia que tal vez nosotros hemos vivido y que ya hemos visto el amor del Señor y que no le compartimos de esa paz a los demás.
a nuestra familia, a nuestros amigos. Muy posiblemente la única manera que la gente escuche el amor del Señor es a través tuyo. No podemos seguir callados. No podemos seguir permitiendo que la interpretación de la generosidad se vuelva una representación barata de la gratitud que tenemos con el Señor. Si el Señor nos trajo hasta aquí, ha sido demasiado bueno y no nos ha tratado como merecemos, dice el Salmo 103. ¿Qué tal si el Señor nos tratara como merecemos? Pero nos ha tratado con amor, con misericordia. Debemos aprender a ser agradecidos en cada momento, en toda circunstancia. Es la única manera que la ansiedad que el mundo nos regala todos los días se vuelve un escenario donde esa paz que sobrepasa todo entendimiento se vuelve realidad en nuestra vida. Dios no nos pide que demos algo que no hemos recibido de Él. Busca qué tienes en tus bolsillos. Busca qué tienes en tu corazón. Busca qué tienes en tu mente. Y de eso que hay ahí, compártelo a los demás. Eso es el verdadero evangelio de Jesús. En Lucas capítulo 6 está uno de los versículos que casi siempre se utiliza cuando queremos recoger ofrendas. Y es uno de esos versículos que se han utilizado mal. Y creo que muchos manipulan a personas con eso. Tristemente muchos detrás de un púlpito o de un altar de predicación. Esta semana vi un escenario de una mujer en Estados Unidos que trabaja con el señor presidente de allá, que es complicado y a mí no me gusta meterme en política. Pero creo que muchas personas en el mundo han caído en una trampa de den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y cuando leemos ese versículo creemos que habla de dinero. Pero justamente en el versículo anterior, Jesús dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Y si lo que me enseñaron en el colegio es correcto, primero es el 1 que el 2. Si el Señor nos hace conscientes que nos ha perdonado para que perdonemos y después dice que demos, Él no está pidiendo que demos dinero. Si Él nos ha dado perdón, demos perdón. Si Él nos ha dado gracia, demos gracia. Jesús entregó todo hasta su última gota de sangre en la cruz, por ti y por mí. Y a veces hemos vuelto ese sacrificio algo muy, muy barato, porque lo queremos acumular en nuestras arcas y no lo queremos compartir con los demás.